Buenos días, estudiantes de quinto grado. Reciban un cordial saludo. En esta mañana vamos a iniciar una nueva clase que lleva como título El equilibrio de los ecosistemas. ¿Cómo podemos definir el equilibrio ecológico? Podemos definirlo como un estado dinámico, o sea que es un estado en donde ni la materia ni la energía están quietas, ni la materia ni la energía están estáticas, sino que están en un constante fluir. Dicho de otra manera, materia y energía están en constante movimiento, interacción y transformación. Entonces, el equilibrio ecológico es un estado dinámico y de perfecta armonía entre quienes, entre los seres vivos y su medio ambiente. O podemos decir, es ese estado de equilibrio entre los factores bióticos y los factores abióticos. Es importante que nosotros entendamos que este equilibrio es un estado de regulación permanente de los diferentes mecanismos de interacción entre los componentes de un ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera continua todos los actores o todos los factores que intervienen en un ecosistema van a entrar en ese proceso de regulación. Bien, vamos a hablar algo sobre eh, cuando decimos que hay un equilibrio en el ecosistema. Podemos decir que hay equilibrio cuando las condiciones ambientales son estables y permiten la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. Entonces, para nuestra presentación, hoy vamos a ver, ¿verdad? Algunas diapositivas que tenemos aquí. Es importante que nosotros entendamos que los organismos que interactúan en un ecosistema en conjunto con los factores abióticos van a encontrar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio y que este punto de equilibrio es constante, ¿verdad? O sea, siempre los ecosistemas van a tratar de mantenerse en ese punto de equilibrio y que existen unas estrategias que los organismos van a utilizar para poder vivir o para poder sobrevivir. Entonces, encontramos que en los ecosistemas los organismos van a competir unos con otros para sobrevivir. Algunos van a competir por el alimento, otros van a competir por el territorio, otros van a competir por la hembra, los machos compiten por las hembras, ¿verdad? Entonces hay unas estrategias y hoy vamos a ver dos tipos de estrategia particular, la estrategia R y la estrategia K, que también se pueden llamar como estrategias reproductivas. Se define como la forma particular de distribuir el tiempo y la energía en las distintas actividades como el mantenimiento de las funciones vitales, el crecimiento y la reproducción, es lo que conocemos como estrategia reproductiva. Vamos a mirar aquí que hay dos tipos de estrategias, ¿verdad? Se han descrito dos tipos de estrategias reproductivas. Las oportunistas OR y las competidoras OK. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso de la estrategia R. Consiste en la capacidad de producir un gran número de descendientes. O sea, ¿qué caracteriza la estrategia R? La caracteriza que tiene como resultado un gran número de individuos. La reproducción es rápida y su ciclo de vida es corto, ¿verdad? Esta estrategia resulta exitosa en especies que presentan ciclos de vida cortos, cuerpos pequeños, un crecimiento rápido y gran capacidad de dispersión. Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, de los ratones, de algunos insectos, ¿cierto? De las bacterias,
te repito, es esa capacidad de producir muchos descendientes, aunque ellos no van a durar mucho tiempo vivos, por decirlo de alguna manera. Su ciclo de vida es corto, pero se reproducen en gran número. Los insectos, ¿verdad? Los roedores, las bacterias, por lo general son organismos muy pequeños. Y tenemos que esta estrategia R, ¿verdad? O una especie totalmente que se identifique dentro de esta estrategia R se basa en la cantidad de descendientes que deja y que esos descendientes no van a ser cuidados por sus progenitores, ¿verdad? Tú ves que, por ejemplo, los elefantes, o sea, un elefante puede tener un elefante, una mamá elefante tiene un elefantico, pero aunque es uno, ella se va a dedicar a esa cría. Pero acá en la estrategia R no, se tienen muchos descendientes, pero no tienen el cuidado de los progenitores. Te doy aquí el ejemplo del mosquito que deja miles de huevos, pero son abandonados. Y tenemos la estrategia K, que se caracteriza ¿por qué? Por la producción de un bajo número de descendientes. O sea, mientras que la estrategia R, allá los individuos son muchos descendientes los que se producen, acá en la estrategia K hay una proporción de descendientes muy pequeña. Esta estrategia se observa en poblaciones de organismos que presentan mayor longevidad, o sea, que mientras en la estrategia R el ciclo de vida de los organismos es corto, acá en la estrategia K el ciclo de vida de estos descendientes es mucho más largo, sus cuerpos son más grandes, ciclos de vida largos con varios eventos de reproducción, tienen un crecimiento lento y también tienen una buena capacidad competitiva. O sea que los animales con este tipo de estrategia, ¿verdad? Tienen esos ciclos de vida largo y descendientes, número de descendientes reducidos, ¿verdad? El caso de los vertebrados, las jirafas, el que te decía ahorita del elefante. Y entre las estrategas K o estos organismos que hacen parte de esta estrategia se encuentran la mayor parte de los mamíferos, como te decía, el elefante, el rinoceronte, la jirafa, el ganado, y nosotros los seres humanos hacemos parte de esta estrategia K. También árboles con pocas semillas, grandes, ricas en nutrientes, ¿verdad? Son típicas de esta estrategia. Hay una característica y es que por esa estrecha dependencia en el hábitat y su poca facilidad para adaptarse a nuevas situaciones, las especies en peligro de extinción son por lo general pertenecen a la estrategia K. Por el número bajo de individuos y la lentitud de su reproducción, los estrategas K rara vez sirven de fuente principal de alimento para otras especies bajo condiciones naturales. Bien, una característica importante de esta estrategia K es que los animales que pertenecen a este tipo de estrategia cuidan y protegen a sus crías mientras estas crecen. No como en el caso de la estrategia R, que aunque son muchos los descendientes, los dejan que abandonados. Ahora vamos pues a hablar un poco de lo que es una cadena alimenticia. ¿Por qué es importante esto? Porque yo les he dicho siempre que la energía, ¿verdad? No se crea, no se destruye, sino se transforma. Y en los ecosistemas la energía está fluyendo constantemente, igual que la materia. Entonces ya sabemos que la energía es esa capacidad para realizar una tarea. O sea, la energía es aquello que hace posible el funcionamiento de los seres vivos, como de los animales, las plantas, y de máquinas, ¿verdad? Como que la nevera, el automóvil, cosas así que ya nosotros hemos visto. Entonces, en los ecosistemas, los organismos
como hemos venido aprendiendo, van a interactuar de diferentes maneras. Y una de estas maneras es a través de estas cadenas alimenticias, también conocidas con el nombre de redes tróficas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en esto lo que vamos a ver es quién se come a quién, cómo la energía pasa de un ser vivo a otro y cómo el medio influye en este tipo de transmisión, por decirlo así, o transferencia, esa es la palabra, transferencia de energía y de transformación de materia. Entonces aquí tenemos que la cadena trófica constituye un proceso natural por el cual la energía alimenticia, lo que yo les decía, se transfiere, o sea, viaja de un organismo a otro mediante el fenómeno de ¿qué? De comer y ser comido. O sea, aquí esto se trata de quién se come a quién, en unas palabras pues un poco más sencillas. Entonces, mira aquí por lo menos, tenemos esta hojita de roble. ¿Por quién será comida esta hojita de roble? Por la oruga. ¿Y esta oruga por quién será comida? Por el escarabajo. Y este escarabajo será comido por la musaraña y esta musaraña será comida por el zorro. Entonces vemos aquí mira, que todo esto es materia, pero se va transformando, ¿verdad? Y va a haber entonces una cadena en donde va a ser materia y energía, pero de una manera diferente. Entonces tenemos, ¿verdad? Que tenemos a los productores, los consumidores y los depredadores. Entonces vamos a ver aquí estos eslabones de la cadena alimenticia, como te decía, los productores, ¿cierto? Importante que entendamos que las cadenas alimentarias son representaciones de las relaciones que se forman cuando unos organismos se están alimentando de qué? De otros. Relaciones que van a determinar la ruta o el camino que sigue esa energía al pasar de un organismo a otro. Entonces, aquí encontramos los productores, ¿cierto? Que ya sabemos que los productores son las plantas, los vegetales, ¿verdad? Tenemos esos productores, tenemos los consumidores, que son los que se van a alimentar de otros seres vivos, y tenemos los descomponedores o desintegradores, que son seres vivos que se encargan de limpiar, por decirlo de alguna manera, los ecosistemas de los desechos, ¿cierto? Como las hojas, las ramas viejas, la piel gastada, los excrementos, algunos organismos muertos. Entonces tenemos esos tres eslabones en la cadena alimenticia. Entonces, estos productores, como te decía, son esos agentes que van a iniciar. Él es el primer eslabón de las cadenas alimentarias. Con ellos inicia. ¿A través de qué proceso? Un proceso que ya ustedes conocen, que es el proceso de la fotosíntesis, donde se va a producir glucosa o alimento que va a constituirse en la energía alimenticia. O sea, esa glucosa, ese alimento va a viajar a través de la cadena alimenticia de diferentes maneras. Entonces, dentro de estos organismos autótrofos, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Son esos organismos capaces de que, como las plantas, que son los únicos organismos capaces de producir su propio alimento. Reciben el nombre también de productores. Y ya sabemos lo que es la fotosíntesis. Sabemos que es un proceso donde no solo interviene la luz solar, sino interviene el agua, los nutrientes, los cloroplastos de las plantas, ¿verdad? Que al final se produce oxígeno y se produce ese alimento, que es una molécula llamada glucosa, la cual una parte será consumida por la misma planta y la otra será almacenada en frutos en el cuerpo de la misma planta. Entonces, por eso ves que hay palitos de mango, la guayaba, el limón, porque allí hay almacenamiento de glucosa.
Esa es la producción de las plantas. Entonces, como te decía, mira aquí la energía del sol, ellas producen oxígeno, glucosa, ¿verdad? Y energía. Y utilizan el dióxido de carbono con el agua, los nutrientes y la luz del sol para fabricar su propio alimento o fabricar esta sustancia alimenticia o alimentaria, como lo es la glucosa. También esto lo habíamos visto, que la glucosa constituye lo que es la savia elaborada. Recuerda cuando hablábamos de los tejidos vegetales y hablábamos del xilema y del floema, que uno transportaba savia bruta, que eran los ingredientes con los que la planta iba a fabricar el alimento, y ese alimento, eso ya elaborado, se constituía en savia elaborada a través del proceso de fotosíntesis. Entonces tenemos el segundo eslabón, que son los consumidores, que son aquellos organismos que no pueden fabricar su propio alimento y que se alimentan de otros animales y del cuerpo o fruto de los productores. Por ser incapaces de elaborar su propio alimento, ellos son heterótrofos y se denominan consumidores, ¿verdad? Se alimentan de otros seres vivos. Entonces tenemos, mira aquí este animalito comiéndose el pescado, mira el conejito comiéndose la hojita y el león mirando a una presa. Entonces tenemos los consumidores primarios, también llamados fitófagos, ¿verdad? O herbívoros, que se alimentan de organismos productores. Por ejemplo, el conejito que vimos ahorita, comiéndose la planta, ¿verdad? El caballo come también hierba, lo mismo que la vaca, lo mismo que la cebra. Estos son los primeros en usar la energía almacenada por las plantas. Mira. Están en un ambiente donde ellos van a mirar a la cebra aquí comiendo, ¿verdad? Planticas, hierbitas. Tenemos los consumidores secundarios o carnívoros. Son aquellos organismos que se alimentan de los herbívoros, ¿cierto? Un ejemplo, las aves que comen a los grillos, ¿cierto? Tenemos aquí los consumidores secundarios de primer orden, que es lo que estamos viendo, que se alimentan directamente de los herbívoros. Mira, ¿cierto? Y tenemos también los consumidores secundarios de segundo orden, constituyen los animales que se alimentan de los consumidores secundarios, ¿cierto? O sea, podríamos decir que son consumidores terciarios. Son carnívoros como el león, como los tigres, míralo, como los osos, las ballenas. Y tenemos los consumidores, ¿verdad? Terciarios, que están conformados por los necrófagos o también llamados carroñeros, o sea, que están conformados por aquellos organismos que se alimentan de organismos en descomposición. Los buitres, ¿verdad? Míralos. Los carroñeros, como el cóndor, que se alimenta de animales muertos. Y por último tenemos el último eslabón, que son los descomponedores o desintegradores, cuya función es la de producir la desintegración de la materia orgánica para luego convertirla en sales minerales. Aquí son especialistas las bacterias y los hongos, ¿verdad? En esos cadáveres de seres que estuvieron vivos, pero que pues si son cadáveres ya no lo son,
se alimentan estos microorganismos, estas bacterias y estos hongos. Los descomponedores, ¿qué es lo que hacen? Toman los nutrientes que necesitan y el resto lo van a iniciar con ellos un proceso de transformación y lo dejan disponible en el suelo o en el agua para que las plantas y las algas pues vuelvan a utilizarlo otra vez como parte de su nutrición. Te dije que las bacterias y los hongos son pues los descomponedores número 1. Es importante que entendamos que todos estos tres eslabones que hemos visto, productores, consumidores y descomponedores de diferentes ecosistemas, pueden estar asociados, pueden asociarse entre sí a través de las redes tróficas o alimentarias, y allí en esas redes se van a presentar diferentes tipos de interacciones. Miren los hongos, ¿verdad? Tenemos otras imágenes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedas ver nuevamente este video y nos estaremos viendo en nuestra socialización en nuestro encuentro sincrónico. Besitos para todos.